RTP. Bueno, ya tenemos aquí al abogado Julio César Cueva García, es nuestro penalista que va a conversar acerca de la situación política actual frente al pedido del presidente de la Constituyente, y así también nos va a comentar acerca de la lucha contra el crimen organizado. Adelante, Jorge, con la entrevista con el abogado Cueva. Bienvenido, doctor Cueva. Buenos días, gracias por la invitación. Adelante. Me gustaría, doctor Cueva, empezar un poco sobre su análisis de lo que ha sucedido durante el fin de semana con el pedido del presidente en convocar una constituyente, sobre todo en cuanto al fondo, que es el pedido como tal, pero sobre todo a la forma, que ha sido lo más discutido y lo más polémico durante el fin de semana por la forma en la que se realizó este pedido. Bueno, lo que hemos visto no solo respecto al pedido de constituyente, sino a las leyes que han sido demandadas por inconstitucionales, es que solamente hay dos opciones. O el equipo jurídico de la presidencia se acaba de graduar de abogado, o ha sido hecho a propósito. Yo pienso lo segundo. Se ha hecho a propósito para desgastar a la Corte Constitucional. No puede ser que un pedido tan sencillo tenga tantos errores y que después se insista en lo mismo. Entonces creo que es evidente que lo que se quiere es desgastar a la Corte. ¿Por qué se quiere desgastar a la Corte? Porque la Corte es un obstáculo para poder hacer los cambios que se quieren hacer. No necesariamente con un plan, porque ese es el gran problema del gobierno. No veo un plan a largo plazo. Pienso que hay alguna situación oculta que no se puede confesar, que se quiere poner en la Constitución y que evidentemente impide que sean tan francos en decir qué es lo que realmente quieren cambiar. Porque el problema es ese. Usted no le puede pedir a la gente ni a la Corte que le dé un cheque en blanco. Ahora, el gobierno no quiere, como dice la Corte, que sean asambleístas electos por votación popular, porque su popularidad está decayendo y corre el riesgo de poner en la oposición toda la constituyente. El gobierno lo que quiere es poner a dedo los asambleístas. Tal como están puestas las reglas por la Corte Constitucional, no se va a poder hacer. Lo que necesita es una Corte Constitucional de bolsillo. ¿Cómo se hace eso? Desgastándola. ¿Qué es lo que han estado haciendo? Desgastándola. El presidente no quiere la constituyente en los términos en que se está planteando. Esa es la verdad. Pero, doctor Cueva, en los estatutos que se han presentado, se habla solamente de asambleístas por elección popular, no de haber asambleístas por designación, como proponían algunos amigos del gobierno. Se habla de los pasos que se establecen en la normativa vigente. La primera votación para convocar, la segunda votación para los asambleístas, la tercera votación para aprobar o no el texto constitucional. Así que, aunque el presidente trató de evitar pasar por el control de la Corte, en el proceso en sí que ellos proponen se ciñen a lo que manda la normativa. Claro, eso es así, para no ser tan evidentes. Pero no se olvide usted que la intención primaria del Ejecutivo era no elegirlos de esa manera. La Corte hace un dictamen donde dice no se puede, básicamente dos cosas. Uno, ponerlos a dedo. Y dos, llevar un texto previo de Constitución. El gobierno lo quiso hacer de esa manera. Cuando vio que no pudo, tuvo que irse poco a poco adaptando. Pero lo hizo de una forma, en cierta manera, por así decirlo, mañosa. Porque cumplió con ciertos requisitos, pero trató de evitar otros. Por eso la Corte se lo rechaza. Después viene y lo envía directo al CNE. Y el CNE, obviamente, se dio cuenta del problema en que se iba a meter y se echó para atrás. Pero evidentemente lo que se quiere es desgastar a la Corte. Pero el problema con quiénes, porque a mucha gente le pareció sorprendente que este CNE, que ha sintonizado mucho con el gobierno, este CNE presidido por una Diana Tamaín, cuyo hermano fue nombrado cónsul en Queens por el presidente Noboa, le diga dos veces: no, señor presidente, esto tiene que pasar por la Corte. A ver, es que todo tiene un límite, por una razón muy sencilla. Primero, el CNE no se esperó jamás la reacción que hubo a nivel de las redes sociales, en todas partes, de gente que tiene prestigio, de gente que sabe, que conoce el tema. Primero. Segundo, no se imaginó jamás 5 demandas de inconstitucionalidad el mismo día.
con medidas cautelares. Nunca se imaginó que la Corte iba a sesionar casi a medianoche un día viernes. Eso no se lo esperaban. Pero yo estoy seguro que los consejeros llamaron a alguna persona que sabe del tema, de mucha confianza, y les tienen que haber dicho: el problema en el que te vas a meter va a trascender tu cargo. Algún momento vas a salir, pero el problema no se va a terminar. Entonces es mejor que se curen en salud. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Se curaron en salud. Porque no es extraño que el CNE, como usted dice, ha sintonizado con el gobierno y decide que va a madrugar un día sábado para convocar a unas elecciones. Entonces, sí había la intención de hacerlo. Sobre todo cuando ha habido consejeros dormilones. Uno que ya no está ahí, alguna vez nos canceló una entrevista porque no había dormido bien. Abogado Cueva, en base a ese contexto que usted menciona, siguiendo, por ejemplo, esa línea de análisis en donde quizás la Corte Constitucional tiene ahora la sartén por el mango, si lo queremos ver de alguna forma, y puede darse el caso de la constituyente, como puede no darse el caso, planteemos ambos escenarios. En el lado, entre comillas, positivo de que vayamos justamente a constituyente después de que la Corte le dé paso, ¿qué es lo que podemos esperar dentro de ese proceso electoral que ya está básicamente comenzado? Ya sabemos que vamos a ir a votar el día domingo, sábado y 6 de noviembre, que es donde sería esta pregunta. Y en el otro camino, que sería el camino, entre comillas, negativo, donde la Corte no dé paso a esta solicitud, ¿qué cree cuáles serían los siguientes pasos a tomar del gobierno, justamente tomando como punto de partida este contexto que hemos conversado en sus últimas intervenciones? A ver, si hay una constituyente y el gobierno se sigue desgastando, corre el riesgo de poner la constituyente en manos de la oposición. En cuyo caso, creo que la Constitución, si consideramos que está mal, pudiera terminar peor. Primer escenario. El segundo escenario es que no haya una constituyente y el gobierno va a tener que convivir con la Constitución que tiene, o decirle claramente a la gente cuáles son los cambios que no pueden pasar por una constituyente, sino que tiene que ser por otra vía que va a plantear para que tenga las reglas que necesita para poder básicamente combatir la delincuencia organizada, que afecta a todo: la seguridad jurídica, la economía, el turismo, absolutamente todo. En una guerra que la tiene mal planteada y que al paso que va la tiene perdida. Bueno, así continuamos aquí en la mañana en RTP. De esta forma, ¿Qué pasó? nos aclaran un poco el tema. No, estaba el entrevistado. Sí, doctor Cueva, igual quedan dudas, ¿no?, de qué podría pasar una vez instalada la Asamblea Constituyente. Se supone que la Corte solo va a permitir un proyecto que no incluya los plenos poderes. En el caso del presidente Noboa, él no pone que esa Asamblea tendría plenos poderes, pero nadie quita que instalados, y aquí hay gente que de novoísta no tiene un pelo y sí suscribe estas teorías, como representantes del soberano, como poder constituyente, digan: bueno, aquí somos la máxima autoridad, y empiezan a mandar a todo el mundo a su casa. ¿Cómo se desarrollaría este escenario? ¿Qué podría hacer la Corte para detenerlos? A ver, la Corte solo puede actuar en derecho. Ya si usted le pone 2 tanquetas afuera, es otro el cantar. Y yo les pongo la firma de que así como usted dice va a ser. Una vez que estén ahí, van a decir exactamente eso. Pero lo estamos viendo. Acaban de decir: el soberano es el pueblo, y entonces en razón de eso ellos tienen que decidir. Vaya por favor y hágame constituyente. Entonces cuando ya estén constituidos, van a decir: el poder constituyente está por encima del poder constituido. Ya lo dijeron, Correa lo hizo así, nosotros ¿por qué no lo podemos hacer así? Se van a su casa y usted va a tener, como siempre, de transición entre comillas, por 7 años más, fiscal general, procurador, contralor y todo lo que usted quiera, los superintendentes y todo lo que estamos repitiendo el formato del 2007, solo que ya no es de izquierda, ahora es de derecha. Pero el problema no es de qué tendencia es que así las cosas no se hacen, sobre todo si usted no tiene un plan ni de gobierno ni de Estado, porque veo que están haciendo camino al andar y ese es parte del problema.
En ese marco, abogado Cueva, mucho se ha hablado durante el fin de semana sobre que en la Constitución actual impide muchas veces hacer un buen trabajo contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Se ha mencionado en diversos círculos de redes sociales de que gracias a esta Constitución es lo que por eso han existido estos niveles de inseguridad y nos impide realizar un buen trabajo. Y lo que me queda por curiosidad personal es saber si eso es real, o sea, si la Constitución ecuatoriana, la que tenemos actualmente, impide hacer un buen trabajo en temas de seguridad. Y si es así también, ¿qué tipo de artículos o capítulos de la Constitución habría que reformar justamente o eliminar para que ya no existan, entre comillas, obstáculos para combatir el crimen organizado? Mire, al mal escribano, la barba le estorba. La Constitución no es el problema. El problema del Ecuador en todo sentido no es ni de Constitución ni de leyes, es de personas. Usted puede traer la Constitución más perfecta del mundo, hacerla redactar por quien usted quiera, pero si quienes la tienen que respetar y aplicar ni siquiera la entienden, el resultado es lo que tenemos. Ahora, esto no pasa por salirse de todos los artículos de la Constitución que hablan sobre los derechos humanos, el debido proceso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todos esos artículos están copiados casi de forma literal de convenios internacionales en materia de derechos humanos. De tal manera que aunque usted los elimine de la Constitución, el Ecuador sigue vinculado a ellos por esos convenios. ¿Qué va a hacer el Ecuador? ¿Salirse de los convenios internacionales? No puede. Porque si se sale de eso, lo primero que va a pasar, el primero que va a recibir una llamada es el ministro de Finanzas. Lo van a llamar del BID, de la CAF, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, y le van a decir, señores, ustedes no son parte del contexto internacional porque ustedes violan derechos humanos. No están en los convenios de derechos humanos. Tengan la gentileza de mandar el cheque, sus obligaciones están consideradas de plazo vencido y no venga aquí a pedir más plata. ¿Sabe cuánto no va a durar eso? Menos de lo que le duró el presidente Petro la cantaleta esa de no recibo a los deportados. El Ecuador no tiene contexto internacional el peso que se necesita para imponer su voluntad. De tal manera que usted podrá cambiar todo lo que usted quiera de la Constitución en materia de derechos humanos, pero sigue vinculado a esos convenios. Lo que hay que hacer es las reformas internas que permitan aplicar correctamente esas reglas para que no se beneficie el crimen organizado. Pero eso es a mediano y largo plazo. Y el problema es que la ciudadanía quiere soluciones a corto plazo y nadie le explica la verdadera dificultad de las cosas. Entonces la gente quiere las cosas para mañana, tiene al gobierno apagando incendios, cuando lo que se necesita es un plan a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, la justicia. Cambiando jueces y fiscales, ¿ustedes creen que va a cambiar la justicia? No va a cambiar, lo que cambian son los nombres, lo que cambian son los gerentes propietarios. Doctor Cueva, solamente una puntualización importante de lo que usted dice. Yo también creo que podría haber repercusiones para el Ecuador en el concierto internacional, pero Nayib Bukele, que ha hecho de todo, que ha ido mucho más allá de lo que Noboa dice que quiere llegar, ha cerrado acuerdos con el BID y con el Fondo Monetario Internacional en tiempos recientes. Sobre el estado de excepción 20 y pico, con el 1% de la población en las cárceles. Así que a lo mejor el panorama no va a ser tan gris para Noboa y con eso él envalentonado se va de largo. Sí, pero es que primero, El Salvador es muchísimo más pequeño. Su economía evidentemente es muchísimo menor. Su situación era evidentemente más crítica. Los maras estaban actuando también en los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos se hizo de la vista gorda. Pero los choneros y todos los demás no están actuando en los Estados Unidos. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y Bukele prácticamente se hizo dictador, acabó con las cortes. Y ojo, yo estoy seguro que gran parte de la gente que está presa en El Salvador probablemente no tiene nada que ver con los maras. Están presos por un tatuaje. Y entonces en el Ecuador la gente, eso es más o menos lo que quiere, hasta que termine preso uno. Eso es lo que la gente no entiende. Esto no es tan sencillo. Gracias, doctor Julio César Cueva. Una gran mañana para usted. Lo mismo para ustedes. Gracias. Un buen día. RTP